van surgiendo de una manera tan fluida que te permiten abordar la comprensión de tu objeto de estudio desde otro lugar un poco más ameno, ¿no? Quitándole un poco de ese peso negativo que tiene el marco teórico. En el caso de mi trabajo, yo partí del supuesto general, esta premisa en líneas generales, de que las escuelas normales en estos contextos periféricos se constituyeron en dispositivos pensados en difundir los valores de la civilidad y la modernidad en los contextos periféricos, y que al mismo tiempo constituyeron importantes vías de ascenso social para los sectores jóvenes de estas localidades, con un discurso construido directamente hacia las mujeres, ¿no? Y allí pude adentrarme un poco en este otro gran proceso dentro del normalismo, que es la feminización del magisterio, ¿no? Pero partiendo de esta idea general, una de las principales problemáticas que se plantearon a la hora de pensar en el marco teórico fue cómo abordar la periferia, un concepto que, como dice Carlo Ginzburg, tiene una gran connotación negativa. Y en este sentido fueron muy importantes los aportes de este autor desde la historia del arte, quien piensa estas dos áreas geográficas, centro y periferia, y que propone un vínculo distinto, es decir, no pensar al centro como ese productor cultural nato y a la periferia como ese sector receptor, acrítico y como una versión incompleta de lo que produce el centro, y cambiar esta idea de difusión por la de conflicto. Y si uno se posiciona desde el conflicto, van surgiendo otras aristas de estos vínculos y de estas dinámicas propias que, dice Ricardo Pasolini, tienen los contextos periféricos. Entonces, desde esta posición, desde la periferia, desde lo cotidiano, desde los márgenes, fui construyendo otros instrumentos tomados desde la historia y también desde las ciencias de la educación, quienes me permitieron configurar el perfil normalizador de los maestros, por ejemplo, que también es algo muy estudiado dentro de este campo. Me ayudó también a definir esta noción de cultura, de civilidad, que aportan escuelas normales con su educación. Entonces fue poner el acento en esta construcción de redes que me permitan abordar desde distintos supuestos mi problema de estudio. Excelente, excelente, Aldana. Muy claro para entender cómo construir ese marco teórico desde lo metodológico, desde la historia, tratando también de vincular esos distintos conceptos y por ahí de construirlos de esas perspectivas peyorativas que tenemos sobre ellos. Otra pregunta muy interesante y uno de los ítems probablemente más fuertes del trabajo del historiador o de la historiadora es el trabajo con las fuentes. ¿Qué nos podrías contar en relación a ese abordaje? Bueno, el trabajo con las fuentes, como decís, es clave en el quehacer del historiador. Y en este sentido, yo creo que fue uno de los grandes desafíos de pensar un trabajo histórico en clave local por estas mismas cuestiones que estaba planteando anteriormente. Es decir, hay datos, están presentes, pero se encuentran muy fragmentados. Y en el mundo previo a esta pandemia que estamos transitando, implicaba un trabajo de salir a la búsqueda de esas fuentes, ¿no? Búsquedas que en mi caso consistió en trasladarme a Chilecito, visitar distintos repositorios en la misma capital. A ver, la cuestión tecnológica también me aportó mucho, el hecho de poder consultar distintos informes, censos y demás del Archivo Nacional, que también fueron muy útiles. Pero en este caso, yo sí rescato algo central de la Escuela Normal de Chilecito, y es que es una institución que guarda mucho de sus archivos, situación que generalmente no sucede en la mayoría de las instituciones, y que
fue realmente muy valioso, muy interesante encontrarme con ese archivo en crudo, podríamos decir, pero que también implicó un trabajo de abordarlo. Uno generalmente cuando piensa un trabajo en archivo se visualiza esta idea de que el archivo me va a estar esperando ordenado, seleccionado, para que yo lo pueda trabajar tranquilamente, y eso no fue así. En mi caso encontré pilas de documentación, o sea que la primera etapa fue, perdón, de sentarme a ver qué había en esa documentación, catalogarla, después digitalizar los documentos que en mi caso eran necesarios, y quedó mucho más todavía por hacer, pero en ese sentido yo creo que tenemos que salir a investigar, no dejarnos vencer por esa dificultad de encontrarlo totalmente fragmentado, ¿no?, a nuestras fuentes, y también de hacer la costumbre a nuestras instituciones de abrir sus archivos, de ponerlos a la comunidad, porque de allí pueden salir trabajos muy interesantes. Yo, en este sentido, quiero destacar y agradecer el acompañamiento del Departamento de Ciencias Humanas, que en mi caso, cuando la institución me requirió ciertos permisos para yo poder acceder, el departamento, la carrera me acompañó y pude resolver esa situación bien, pero sí implicó todo un trabajo arduo. Sin duda, sin duda, sin duda. Tratar de rastrear esas huellas del pasado es un trabajo, como bien decís, muy arduo y que también tiene sus dificultades, porque uno también parte desde esas concepciones de lo que pretendemos y después lo que nos encontramos, la forma de tratar de materializar esas ideas. Eh, es muy interesante y sobre todo creo que es una gran tarea para los historiadores de nuestra universidad y también los futuros historiadores, ¿no? Hacer estos trabajos en archivo. También tenemos gente de archivología que nos está acompañando y el departamento siempre nos brinda nuevas herramientas para seguir indagando. Y ya un poquito como para que vamos cerrando, para analizar también y ver cuáles han sido tus conclusiones, los resultados de ese trabajo, de esa primera aproximación. ¿Qué nos podrías contar sobre eso? Bueno, los primeros indicios, ¿no? Porque quiero destacar esto, que es una primera aproximación a un fenómeno realmente muy complejo y que puede seguir siendo abordado desde distintas aristas, desde distintas fuentes y metodologías. Pero los primeros indicios que rescaté de este trabajo, fundamentalmente con actas de la escuela, con registros de alumnos, a partir de los distintos censos, fue de una escuela normal, compenetrada y comprometida con la comunidad, ¿no? Este primer interrogante, que era pensar en qué características habría mantenido un magisterio con esta inserción local, lo primero que surge es de esta comunidad que, comunidad educativa, ¿no? Me refiero a la institución en sí, a la escuela normal, que va a crear en torno a la institución distintos vínculos con la comunidad que van a abarcar tanto la vida social, comunitaria de Chilecito, y también la vida privada de quienes eh, integraban la escuela. Y esto es realmente significativo porque uno, al leer las distintas actas, se deja entrever esta institución que organiza las fiestas patrias a celebrarse en la comunidad. En un caso también así paradigmático, es la encargada de celebrar el funeral de una personalidad del pueblo, ¿no? Entonces, me resultó realmente muy, muy importante pensar a estos maestros, ¿no?, que desde la institución terminaban tejiendo y organizando la vida social de esa comunidad en torno a la escuela. Eh, Entre otros ejemplos, organizaban obras teatrales, circuitos literarios, ¿no?, donde se trataba esta idea del higienismo, de la moral, del patriotismo. Entonces, tenemos que pensar en una escuela que tenía una gran impronta sobre la formación, no tan solo de sus alumnos, sino también del ciudadano de la localidad. Y acompañado a todo esto, también vemos
que en las fuentes sale explícitamente, que el objetivo de estas escuelas, además de tejer esta sociedad con los valores modernos, fue la de formar jóvenes arraigados a sus contextos locales y que fueran conscientes de las necesidades de la población, ¿no? Y también surgen otras líneas interesantes para seguir investigando, que tiene que ver con aspectos más bien implícitos, pensando en que el normalismo se pensó como una gran corriente homogeneizadora, con una matriz descentralizada, pero que fue un discurso que en el fondo presentó ciertas tensiones que las podemos identificar con la materialidad. De hecho, uno de los grandes problemas que va a tener que enfrentar la escuela normal fue la de poseer un edificio propio, donde la misma comunidad se va a hacer en la búsqueda de un terreno para no perder a su escuela. O sea, ahí podemos dimensionar los estrechos vínculos establecidos. Y también de que se hace mención a cierto escaso capital cultural de las personas que asistirían a la escuela, mencionando esta idea de que joven riojano es una semilla buena, pero que necesita más trabajo para que diera frutos, se deja entrever otras cuestiones implícitas y que tensionan este discurso democrático y descentralizado del normalismo, ¿no? Tensiones que surgen cuando uno pone el foco en este tipo de escuelas en contextos diferentes a los habitualmente estudiados. Así que ese más o menos es el panorama que uno pudo ver en este tratamiento de las fuentes y que, insisto, es un tema que no está agotado, ni mucho menos. Este es solo una pequeña mirada a todo lo que puede haber en el fondo. Claro, muy interesante, muy interesante. Sobre todo en esta cuestión de que la escuela es como que va marcando el calendario, ¿no? Es como que va marcando la agenda de la vida social de la comunidad. Y cómo también se van tejiendo esas relaciones, esos vínculos, esas tensiones, esas relaciones de poder, que al día de hoy se siguen visualizando, ¿no? O sea, entender la educación es un tema sumamente vigente, hoy en la virtualidad, no cambiando su modalidad, pero tratar de analizar también esas continuidades es muy valioso. Yo te hice una pregunta ayer o antes de ayer cuando estábamos hablando con respecto al tema y tenía que ver con esto, ¿no? ¿Cómo lo ves en un futuro? ¿Cuáles son las proyecciones? Porque, como bien dijo Cristina en una primera instancia, lo valioso de estos trabajos es que después se puede seguir profundizando y lo fructífero de un trabajo es la posibilidad de seguir repreguntándonos. Eso habla de que la investigación no está agotada y que tiene mucho potencial. ¿Cómo lo ves en un futuro? ¿Cuáles son tus perspectivas para más adelante? Qué dilema ese, ¿no? Qué tema, porque justamente te respondía que es un tema sumamente complejo y que necesita ser estudiado también para posicionar a La Rioja en los debates nacionales sobre el normalismo, que no hemos estado tan presentes como sí otros centros, ¿no? Hablando en términos de centros y periferias. Pero, a ver, yo, como les comentaba, en la misma Escuela Normal de Chilecito queda muchísima documentación esperando a ser abierta y trabajada. Y así como puede suceder allí, también puede estar pasando en la capital, en la Escuela Normal de la capital, y en la misma Olta, que son las tres primeras escuelas normales de este periodo. Después se van a proceder a las fundaciones de otras instituciones, pero estas son las principales de este periodo eh, que estábamos tratando. Yo me encantaría decir que a futuro, con todo el capital, el recurso humano que tiene, que tiene la UNLAR, que tiene el Departamento de Humanas, tanto de las carreras de Historia como de Ciencias de la Educación, como los chicos de Psicopedagogía y gente de archivos, podamos armar un proyecto que nos nuclee y salir a estudiar el normalismo en la provincia, que me parece que es un campo muy interesante y que tiene aún muchísimo más por dar. Un super proyecto. Podemos armar Un un super super proyecto. proyecto que Bueno, nos nuclea a todos.
Queda la propuesta acá para la gente de graduados que nos está acompañando y que le agradecemos de corazón a José María, a Cristina, que nos hacen el aguante siempre. Estamos de 10 con el tiempo, no sé cómo venimos, José. Perfecto. Excelente, Matías, excelente. Vamos bien. No sé si hay alguna duda de los asistentes como para que cerremos y damos paso a las otras ponencias. Exacto. Si alguien quiere hacer una pregunta y ahí cerra, Matías, tenemos tiempo para una preguntita. No sé si quedó alguna duda en particular con respecto al marco teórico o al tratamiento de las fuentes. Sí. No sé si se me escucha. Buenas noches. Hola a todos. Aldi, una consultita. ¿Qué en tu investigación tuviste alguna relación o una acercamiento con la escuela normal de la capital? ¿O hay una relación entre estas dos instituciones? Si existió. Bien. En la documentación, en lo que yo pude trabajar, no. No, al menos en estos primeros años, estoy hablando desde 1910, las primeras décadas, la comunicación central de la Escuela Normal del Chilecito era con Nación a través de los distintos interventores. En ningún momento se plantea algún tipo de contacto con la Escuela Normal de Capital. En esta primera etapa, desconozco si en una etapa posterior, ya más consolidada, pudieron establecer otros vínculos. Gracias, Aldi. No, Buenísimo, por favor, Tito. buenísimo. Bueno, no sé si hay alguna otra duda en particular, si no ya vamos cerrando esta primera ponencia. Bueno, agradecerle a Aldana por este tiempo que nos has dedicado y por tu explicación súper clara. Y bueno, toda la gente de graduados que hizo posible esta charla, me parece que es un espacio sumamente valioso. No sé si quedó alguna otra duda, si no ya vamos pasando a las próximas ponencias. Bien, Matías, una sola pregunta creo que tal vez le haga a la mayoría de los chicos. ¿Qué consejo le darías a todos aquellos estudiantes avanzados, tesistas, que ya están en su transcurso de su trabajo final, como experiencia más que todo? Eso, para hacer un cierre más que todo, Aldi. ¿Qué consejo? Les diría paciencia, constancia, que es un proceso que a veces nos da mucho miedo y nervios y estrés, pero que en el fondo se disfruta mucho porque es llevar a la práctica el aprendizaje de todo nuestro recorrido por la universidad, que no están solos, que es una etapa muy linda, y más si se transita de manera grupal, el hecho de poder hablar con otra persona, plantear tus dudas, sirve muchísimo ese apoyo a nivel metodológico en sí del trabajo y también personal para superar esta etapa que a veces suele ser un poco dura. Y más en estos contextos de virtualidad. Sé que muchos están transitando esta etapa así que paciencia y ánimos, que se puede y que es muy lindo llevarlo adelante. Perfecto, Aldana. Gracias. Muchísimas gracias. No, Muchísimas gracias a ustedes. Yo quería felicitarla a la licenciada Aldana de la Vega por esta ponencia, agradecerles por llevarnos a reflexionar sobre la escuela normal en Chilecito, una escuela rural, pero también por mostrarnos cómo fue el proceso de construcción del conocimiento para llegar a su trabajo final. Muchas gracias por eso. Muchas gracias al profesor Matías Rumilla por haber moderado esta primera ponencia y animarse a ser los primeros, porque con ustedes abrimos esta segunda jornada de exposiciones de trabajo finales. Quería contarles también a todos los que están en el Zoom que ya estamos transmitiendo en vivo a través de la fanpage de Graduados UNLAR. Así que saludar a todos los que nos están siguiendo a través de las diferentes plataformas. Pero también contarles que ya ha sido compartido 41 veces esta transmisión. Así que estamos llegando a más de 1000 personas. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo por la fanpage de Graduados UNLAR. En nombre de la Universidad Nacional de La Rioja y en especial desde el estamento Graduados,
agradecerles por seguir confiando en las propuestas que hacemos como universidad pública, inclusive en esta instancia de virtualidad. Bueno, vamos a continuar con esta segunda jornada de exposición de trabajos finales. Gracias, Cristina. Muy bien, bueno, vamos a invitar a la segunda ponencia, en este caso respecta a la temática incidencia de los estilos de liderazgo en los grupos de trabajo, por el licenciado César Rodríguez Luna. César es licenciado en Gestión Organizacional y Recursos Humanos, licenciado en Psicología Organizacional, es docente adscripto de la Cátedra de Metodología para el Diagnóstico Organizacional del tercer año de la carrera Licenciatura en Gestión Organizacional. Actualmente trabaja como técnico administrativo en Recursos Humanos del Hospital de la Madre y el Niño y es coordinador de Stur Producciones, empresa de publicidad y marketing. César, cuando quiera nomás. Bueno, muy buenas noches a todos, voy a saludarlos nuevamente. Me voy a tomar un minutito para agradecer a todo el equipo, al equipo de graduados por darnos la posibilidad de brindarnos nuestra información, de dar a conocer digamos, el resultado del esfuerzo, años y años de estudio y de carrera, principalmente al licenciado José Leiva, que se pone la camiseta con que es el graduado y la forma de trabajar con los chicos, de ayudar en el paso, digamos, del egreso del estudiante a la parte de la inserción laboral, siempre a la hora de generar el vínculo que está dispuesto. Yo para iniciar lo que es la ponencia, primero vamos a decir más o menos lo que fue mi trabajo. Como lo dijo el licenciado, mi problema en sí se originó, digamos, en consultar, porque quería saber cuál era la incidencia de un estilo particular del liderazgo, que es el liderazgo situacional, en los grupos de trabajo. He tomado lo que es el liderazgo situacional porque es un estilo de liderazgo flexible que posibilita al líder, en este caso, adaptarse a las necesidades de los seguidores, en este caso en los grupos. He tomado estas dos variables porque considero que en la actualidad, en lo que es trabajos y relaciones de organizaciones internamente o organizaciones con otras organizaciones, el vínculo entre personas sí o sí existe y necesitamos charlar o vincular con otras personas a la hora de trabajar. Es la mejor manera de tener una persona como referente que nos articule, nos brinde las posibilidades de maximizar nuestros recursos. Lo que sí tendría para exponer, para presentar y acompañar más o menos lo que les voy explicando, quieren tengo un PowerPoint para poder expresar más o menos cómo fue el proceso metodológico que realicé, cuáles fueron las temáticas y las orientaciones. Perfecto, César. Bueno, en este caso, en primera instancia, lo que es el trabajo final, que en nuestra carrera, digamos, tenemos un taller en cuarto año, que es el taller de metodología de trabajo final, en donde un grupo de profesores nos brinda el asesoramiento teórico para poder realizar nuestro trabajo. Podemos optar por trabajar con uno de esos profesores, buscar un asesor, tiene que ser un asesor lógico y un asesor metodológico, para poder dar comienzo a la estructuración, digamos, del contenido. En mi caso, como les comentaba, yo necesitaba, primeramente, para hacer una investigación, hacerme una serie de interrogantes de una organización particular, que necesariamente nosotros nos vinculamos con una organización y conocemos su situación actual, digamos. Algunos de los interrogantes que surgieron es si existe el líder dentro de la organización, si existen grupos dentro de la organización, cómo se estructuran normalmente los grupos, si hay estructuras de jerarquía dentro de los grupos, cualquier tipo de vinculación que puedan tener este tipo de personas que presenta la existencia de un líder en sí. Luego, el paso siguiente es generar un objeto de estudio. En mi caso fue la incidencia del estilo de liderazgo en los grupos de trabajo,
lo realicé en la empresa Jalida Automotores durante el segundo semestre del año 2019. Tomé esta organización particularmente porque estaba transitando un proceso de cambio, estaban mudándose de sucursal a otra y eso implicaba una adaptación ya sea de todo el grupo de venta, el grupo de gerentes, los clientes en sí, y este cambio me daba la oportunidad de buscar netamente lo que yo necesitaba en este momento. Empezamos a trabajar lo que son los objetivos generales. Básicamente el objetivo general era conocer cuál era la incidencia de estas dos variables y de ahí darle como una respuesta, digamos, de los interrogantes que fui observando y planteándolos como objetivos específicos, con puntos puntuales donde el investigador debe indagar para poder dar a conocer, brindar un lineamiento de cuál va a ser la estructuración del marco teórico para ver cómo va a ser el tipo de investigación y hacia dónde desea llegar con los objetivos. El tema marco teórico, que es aquí a donde surgen las mayores complicaciones de lo que es el trabajo final, es de recopilación de información para autores, leer material ya sea físico, PDF, tratar de buscar la mayor cantidad posible para poder articular esa información, ver qué es lo que necesitamos, qué puede ser útil, cuál no, porque la construcción de un marco teórico no necesariamente es la incorporación de contenidos sin sentido, sino hay que articularlo y ver cuál es lo puntual de esta investigación y qué es lo que nos sirve a nosotros para dar respuestas, digamos, a lo que investigamos. En mi caso, como les decía, trabajé con dos ejes, el liderazgo situacional y los grupos de trabajo, en donde el primer eje, trabajando en el liderazgo situacional, plantea la utilización de un líder y de los seguidores. De los líderes, plantea 4 niveles que puede permanecer un líder en una situación determinada y el nivel de preparación que puede acompañar a este líder. A nombrarlos así rápidamente, los estilos de liderazgo pueden ser un decir, conversar, participar y delegar, en donde los colaboradores, digamos, o los seguidores, deberían acompañar a él. En el caso de no ser así, el mismo estilo de liderazgo brinda la posibilidad de adaptar, ya sea bajar o subir un nivel de liderazgo situacional o aumentar un poco el nivel de predisposición de los seguidores. En el caso de los grupos de trabajo, he trabajado con diferentes autores para construir, digamos, un marco, un eje temático bastante complejo, tratando de conocer cuáles son las tipologías de grupos, porque existen varios. Lo que me interesaban a mí eran los grupos tensos, digamos, más de 10 personas. El desarrollo grupal, o sea, quería conocer en qué etapa de grupo, de formación del grupo, estaban ubicados, digamos, los vendedores. La formación, qué tipo de grupo permanecía en esa organización y cómo se iba desarrollando. Un eje para mí muy importante era conocer la existencia, si existía algún conflicto dentro de los grupos, para poder articular alguna posibilidad de soluciones, digamos, para anticiparse a esos problemas. Y otro eje importante para la vinculación de temas, digamos, es la estructura de autoridad. Es decir, que dentro de los grupos en sí suele haber una persona que se destaca o tiene una jerarquía sobre el resto, que en este caso le dan un rol, digamos, de líder, que es el moderador del grupo y el que debería brindarle las capacidades al resto de los integrantes para maximizar su tarea. Es por eso que trabajé lo que es el liderazgo formal, que es el que brinda los roles y papeles, digamos, de cada integrante, el que brinda las normas ya sean normas de desempeño, normas de experiencia, y determinar en sí cuál es el grado de cohesión que tiene el mismo grupo. Esto hace referencia al grado de afinidad y el vínculo que se genera en el grupo de trabajo. Si generamos un vínculo demasiado extenso, puede dar como resultado datos negativos, ¿sí?
Por continuación, luego de terminar lo que fue el marco teórico, después del proceso arduo de búsqueda de información de diferentes tipos de autores, se plantea la necesidad de generar hipótesis. En mi caso, plantear 3 hipótesis para poder ver si son refutadas o no luego de la investigación. Nuestro trabajo, que es nuestra carrera, diseño metodológico, usamos una lógica de investigación mixta. Esto quiere decir que trabajamos lo que son datos cualitativos, y tanto así como los datos cuantitativos. Hacemos una triangulación de esa información para darle más relevancia a los datos y a los resultados obtenidos. Es decir, tratar de buscarlo, toda la parte cualitativa, llevarla a la parte numérica, que es lo que le da más validez, digamos, a la hora de presentar un proyecto científico. Como tipo de investigación, como le decía, buscaba realizar un trabajo explicativo correlacional, es decir, explicar cómo se dan estas variables dentro de la organización, cuál es la incidencia de una u otra a la hora de producir algún tipo de variación. Es decir, si el liderazgo aumentaba, quería saber si los grupos de trabajo en sí variaban su forma, su contenido, su estructura. Como naturaleza de datos, nosotros utilizamos un diseño de campo. Este diseño de campo implica hacer un estudio de casos donde nosotros necesitamos, o sea, asistir a lo que es la organización, ser partícipe y trabajar dentro de la organización para conocer bien su funcionamiento, poder aplicar nuestro conocimiento, todo lo que fuimos adquiriendo a lo largo de los 4 años de carrera, dentro de lo que es el trabajo en sí de la organización. Para presentar bien lo que es el trabajo, como les decía, realicé en lo que es Renault Jalil, en donde se mudaron de pasar de un lugar alquilado, digamos, que era un predio bastante chico, a tener su propia sucursal un poco más grandes. Le dejo un video para que vean cómo fue la creación de este espacio, pero a pesar de ser una estructura muy grande, el número de personas que trabajan en el trabajo de ser 20 a deben articular entre ellos para poder comunicarse y maximizar ya sean las ventas, postventa, parte de taller, la parte de lavado. En sí, la agencia trabaja con 2 grupos de ventas, un grupo de plan y un grupo de ventas directas, digamos, que manejan operaciones distintas, pero a la hora de compras y facturaciones tienen un encargado que los dirige. Luego viene para nosotros la parte más complicada, que es operacionalizar variables, es decir, buscar cuáles son nuestras variables, los ejes temáticos que tenemos y encontrar cuáles son los indicadores empíricos, los famosos indicadores empíricos que nos llevan a poder bajar el contenido y poder realizar, digamos, un instrumento o algo que dé a conocer un resultado sobre estos indicadores. Estos indicadores, en mi caso, creo que en el caso de muchos chicos es lo que más cuesta, porque muchas veces no sabemos cómo bajar todo el contenido teórico que tenemos de la carrera en preguntas simples, en hechos concretos, palpables, que podamos observar. Si podemos llegar a eso, el paso siguiente, digamos que es la parte más gratificante, por ejemplo, en mi caso, es de poder generar nuestros instrumentos de recolección de datos. Nuestros instrumentos de recolección de datos es nuestra herramienta para poder tener como práctica preprofesional y de aplicar todo el conocimiento que obtuvimos de la carrera en las empresas. En mi caso, trabajé utilizando diferentes instrumentos para poder hacer una triangulación de información, ya sea que de un indicador empírico no se encuentre solo en un instrumento, sino en 2, para que ese tipo de respuestas o información que obtenga se pueda validar o refutar una con otra. En mi caso, trabajé con cuestionarios autoadministrados dirigidos al personal de ventas, digamos, entrevistas formales al gerente, diagnósticos de prácticas de retroalimentación, eso hace referencia a lo que es la comunicación, cómo se retroalimenta la comunicación,
y fue realizado tanto al grupo de ventas como a los gerentes. Luego de eso viene el análisis de datos. El análisis de datos es donde tenemos toda la información que pudimos recolectar de los instrumentos, que a veces, si tenemos suerte, estos datos pueden ser completos. Hay ocasiones en que se producen que vamos a realizar un estudio, a tomar información, las personas que están ahí o están ocupadas, o tienen otro tipo de mirada con nuestro trabajo final, no nos dan tanta importancia, no responden algunos instrumentos. Al responder o no, nosotros tenemos que tabular toda la información, porque una respuesta que no esté, digamos, es un dato que debe ser trabajado. En mi caso, la parte de lo que es liderazgo institucional, trabajo con la ventana de Yohari, donde grafica, digamos, la ubicación de lo que es el líder y el seguidor, cuál es la brecha que existe entre uno y otro, y cuál es la posibilidad que tienen para achicar esa brecha y que puedan trabajar de manera óptima. El grado de retroalimentación trabaja los 3 niveles principales, digamos, el nivel operativo, el nivel gerencial, el nivel medio, perdón, y el nivel gerencial, para ver cómo fluye la comunicación tanto a nivel ascendente como a nivel descendente. Luego de trabajar todo este tipo de contenidos, tenemos la información necesaria para hacer una contratación de hipótesis. En mi caso, pude trabajar con dos de las hipótesis fueron plausibles, en donde una no, en la que el mayor nivel de preparación de los seguidores, menor la supervisión de los líderes, la única hipótesis que pude refutar, porque dentro de toda la información que pude obtener, me dieron los datos de manera correcta y pude dejar la hipótesis de esa manera. Bueno, a nivel general, después de realizar la contratación de hipótesis de trabajo, tenemos que presentar conclusiones. Estas conclusiones generales parten de una conclusión individual de cada instrumento que realizamos. Luego de eso se trabaja toda esa información, se toman los datos más relevantes y se puede hacer conclusiones generales en base a los diferentes ejes temáticos que hayamos realizado. En este caso, liderazgo situacional y su grupo de trabajo. Los dos ejes principales, tenemos la presentación de lo que son las conclusiones. En este caso tenemos el liderazgo situacional y el grupo de trabajo, digamos que es una complicación en la parte comunicacional, para no ahondar tanto en la parte temática, los que los posibilita generar proyectos de intervención, porque a la hora de realizar nuestro trabajo tenemos como finalidad brindar un proyecto de intervención, de aportar, digamos, o brindarle a las organizaciones una herramienta para que puedan trabajar, en el caso que sea necesario o no, opcional, de que ellos puedan ver cuáles los resultados que tuvimos, cuál es para nosotros la alternativa de soluciones que pueden aplicar para poder mejorar o anular ya sea los problemas, complicaciones o desviaciones que tengan sobre planificación por diferentes tipos de ejes, en este caso la comunicación, y detallamos lo que es el proyecto de intervención bien puntual, teniendo en cuenta objetivos específicos y destinatarios. En mi caso realicé 3 tipos de proyectos, todos orientados a la comunicación. En el primer caso como una charla de comunicación efectiva en grupos de trabajo, en donde el eje principal es de una parte teórica, hablar a todo el personal sobre la importancia de la comunicación efectiva, implementar canales de comunicación alternativos. Esto es brindarle a las personas que de manera creativa, a través de diferentes herramientas, por ejemplo una lluvia de ideas, puedan plantear cuáles son las alternativas que consideran factibles para implementar nuevos canales de comunicación. Este taller también está dirigido a los gerentes como al grupo de ventas. Otro tipo de taller que realicé está más detallado, en donde se indica cuáles son los periodos que debemos hacer, lo que son las charlas, periodos de break, digamos, la parte teórica, la parte práctica. Tenemos que dejar bien preciso cuáles son las actividades, quién va a realizar las mismas, cuáles son nuestros recursos materiales y cuál va a ser el recurso humano que vamos a necesitar. Esto lo tenemos que dejar bien detallado para poder
expresarlo en este caso al gerente, para ver si cuenta con todo el material, si podemos utilizar los espacios cedidos y si el personal tendrá la disposición horaria de trabajar en este tipo de trabajo. Como último proyecto, son sugerencias en parte comunicacional, es decir, que se le sugirió al gerente aplicar reuniones de trabajo de manera periódica para poder hacer charlas informales con diferentes grupos de ventas, para conocer cómo va la situación de las ventas, ya sea semanal, ya sea mensual, diaria. Eso lo determina de acuerdo a las necesidades de venta. Eso es una opción de manera directa, una opción de manera más indirecta, digamos, en función de sugerencia, es decir, ubicar en algún sector visible un buzón en donde cualquier persona pueda, de manera anónima o no, introducir cuál sea su sugerencia, su queja o alternativa de mejora, para que el gerente de manera semanal o mensual pueda retirar todo ese tipo de sugerencias y tomar consideración de las mismas para poder ir trabajando de manera conjunta con sus empleados. Y para trabajar la comunicación descendente, un boletín de información. Es decir, que el gerente en sí transmite a través de un boletín a los niveles inferiores, en este caso a los vendedores, todo el tipo de información que sea necesario o útil para ellos para generar una venta, que es la acción principal de la empresa. Datos como precios nuevos de vehículos, algunas promociones, algunos descuentos que se pueden hacer, ese tipo de información, bajar de manera como un boletín, de manera lo más diaria posible, para que todos los vendedores cuenten con toda la información a la hora de realizar su trabajo. Y por último, me quedo con esta frase: todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Me quedo con esta frase porque en mi caso particular el trabajo costó bastante, llevo mucho tiempo, porque hay que hacer a la hora de trabajar y estudiar, muchas veces, como pasó en mi caso, nos surgen las posibilidades de introducirnos en el campo laboral y poder ir generando nuestra experiencia laboral mientras vamos desarrollando la carrera. Y muchas veces dejamos de lado la parte educativa, digamos, la parte de tesis en sí, por seguir con nuestro trabajo. Y lo que me dejó bien marcado a mí, que como me decían muchos profesores, la cuestión no es dejar o abandonar como pasa con muchos chicos, sino es de perseguir lo que uno buscó, ya sea a corto tiempo o a largo tiempo. El momento de cierre llega y todo el trabajo, como decía Aldana en la ponencia anterior, es muy satisfactorio de llegar y poder concluir, digamos, es decir, terminar la carrera con este trabajo. Por esto, Perfecto, César. Esto. Perfecto, muchísimas gracias, César. Yo tengo dos preguntas antes de cerrar. De acuerdo a la temática, si actualmente vos crees que en estas organizaciones y todo esto se deben generar espacios o hacer hincapié sobre la importancia de la adecuación del liderazgo en los grupos de trabajo. Sí, considero que es muy importante trabajar lo que es en sí el liderazgo, porque digamos que la situación en la parte laboral cambia constantemente. En este caso particular, en la situación que estamos viviendo, todas las organizaciones deben adaptarse de una manera que no fue prevista. Es decir, que ni siquiera el gerente, ni siquiera los propios trabajadores, digamos, estaban preparados para enfrentar este tipo de situaciones. Y me parece que es importante que de manera conjunta un líder se adecue a estos seguidores o a estos trabajadores, digamos, para de manera conjunta enfrentar los diferentes tipos de situaciones que puedan surgir. Perfecto, César. Y bueno, un poco también viniste a responder ahí, mi otra pregunta justamente era eso, de cuál es este cambio, ¿no? Que es importante la necesidad de la adaptabilidad, ¿no? En el mundo laboral, ¿no? De estos tipos de líderes, que como también en los trabajadores y todo esto, ¿no? Claro, partiendo de eso, sí, porque las organizaciones van a cambiar, la gente va a cambiar en sí, partiendo de la predisposición de la gente hacia los cambios, es difícil para
para ya sea el trabajo o la vida cotidiana, y hay que llevar a cabo todo ese tipo de contemplación, acompañamiento más que todo, de la parte directiva, digamos, al trabajador. En óptimas condiciones, se consideraría que un líder pueda ser el directivo, que desde su nivel jerárquico, digamos, pueda seguir y dar el acompañamiento a todos los trabajadores para que puedan trabajar de manera tranquila y de manera acompañada. Perfecto, César. Muchísimas gracias, César, por tu compromiso, la participación, porque sé que también te hiciste tiempo desde tu trabajo, así que gracias por eso, César. ¿Sí? No, gracias. Muchas gracias a todos por brindarnos este espacio, y te voy a robar la preguntita de la vez pasada y dejándole un consejo a los chicos, de que si tienen un trabajo, continúen. La tesis se tiene que terminar, como se dice, cuesta, ya que es un proceso iterativo, podemos ir y venir, es bastante tedioso, pero nos va a formar para nosotros los profesionales, y es el que nos posibilita dar el primer, digamos, currículum que podemos tener nosotros a la hora de presentarnos, digamos, en el ámbito laboral. Perfecto, César. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar lugar a la última ponencia del día, en este caso que responde a la licenciada Flavia Gutiérrez y moderará el licenciado Enzo Moreno. Enzo, cuando quiera. Muy bien, bueno, buenas noches a los presentes, buenas noches a los que nos están viendo por Facebook también, desde la página de graduados. Y bueno, lo que nos convoca hoy, un trabajo final de grado, de una amiga, de una compañera y de una hoy colega, así que tengo el gusto y el placer de presentarlo. Un trabajo denominado La transición del nivel primario al nivel secundario, una experiencia de articulación o de desarticulación. Te cedo la palabra, Flavia. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada le quiero agradecer al licenciado José Leiva por la convocatoria para poder dar a conocer mi trabajo final, ya que es un sacrificio que tienes que hacer como estudiante para poder realizarlo, y bueno, en mi caso particular, que lo tuve que realizar sola por cuestiones de distancia, y bueno, que darle aliento a los chicos que no es imposible y que bueno, es cuestión de esfuerzo y de voluntad. Bueno, mi tesis básicamente se trató en este proceso de transición por el que transcurren los chicos cuando egresan del primario e ingresan al nivel secundario, teniendo en cuenta que este proceso de transición no solo ocurre a nivel académico, sino que también viene acompañado con una cuestión de otros cambios, de otras transiciones que vienen haciendo los chicos por la edad, que están en su plena adolescencia. Entonces podemos hablar también que están haciendo transiciones desde lo psicológico, desde lo físico, desde lo morfológico, desde lo biológico. Entonces es mucho más complejo de lo que por ahí se puede pensar o creer. Y es necesario realizar un acompañamiento desde lo afectivo a estos niños en proceso de transición, teniendo en cuenta que se producen cambios tanto curriculares, de nivel, de compañeros, de institución. Son numerosos cambios que hacen a esta transición. Entonces, ¿no? Desde mi postura pensaba de problematizar esta situación real y mirarla desde una perspectiva que se pueda investigar. Entonces me preguntaba cómo es este proceso de transición, ¿no es cierto? ¿Qué factores influyen en este proceso? ¿Qué factores externos a los chicos influyen e internos, tanto institucionales como de ellos? ¿Cómo se sienten ellos al ingresar a una nueva institución? Teniendo en cuenta que nosotros venimos viviendo transiciones desde todos los cambios de nivel
desde el inicial al primario, en este caso el que yo elegí particularmente primario y secundario, y posteriormente tenemos otros cambios que es como el del nivel secundario al universitario, que también es otro proceso que queda ahí latente para poder después investigar. Entonces, me pareció muy importante hacer hincapié en este proceso. Que nos lleva a nosotros como psicopedagogos a poder intervenir generando nuevas herramientas, brindando nuevos conocimientos, habilidades y capacidades para poder intervenir, generando distintos tipos de intervenciones a través de proyectos, acciones, también teniendo en cuenta siempre las características del grupo con el que se va a trabajar y con toda la comunidad educativa. Bueno. Perfecto, Flavia. Estaba justamente recién escuchándote, vaya tema el que has elegido y mucho más para la psicopedagogía, ¿no? Un tema que nos compete desde la disciplina, primero y principal, y desde otro lugar por ser sujetos de la educación, ¿no? Ahora, ¿sabes qué? Me gustaría que puedas contarnos qué es lo que te motivó o qué es lo que te llevó a que vos puedas pensar en estas transiciones, a que vos puedas situarte como un sujeto de la educación y poder pensar en cada uno de estos niveles que son decisivos, si se quiere, a la hora de llevar de un nivel a otro. ¿Podrías contarnos, por favor, qué es lo que te motivó y qué es lo que te llevó a pensar en estas transiciones? Sí, básicamente a mí lo que me dio curiosidad investigar fue porque veía por ahí en allegados, en conocidos o familiares chicos, y bueno, y después posteriormente trabajando también, veía chicos que rendían académicamente bien en el nivel primario, pero cuando ingresaban al primer secundario se producía hay como un desfasaje en cuanto a las notas, por ahí también temas de conducta. Entonces ahí algo está pasando, que hace que no haya esa articulación que por ahí los chicos, entendiendo que es un cambio que, en este caso, por ejemplo, la escuela en la que yo hice la investigación es una escuela técnica. Y las escuelas técnicas, a diferencia de las otras secundarias, necesitan como un compromiso mucho mayor por parte de los chicos, porque en cuanto a la carga horaria es mucho más pesada que otras secundarias. Sí. Ellos ya tienen que tener como ese primer acercamiento en donde les van a decir, por ejemplo, tienen clase, pero de las áreas que ellos ya conocen, pero también van a tener talleres. Entonces, por ejemplo, esas cuestiones de que ellos tienen que saber del tema de, por ejemplo, yo veía en mis observaciones de esa cuestión que todavía los chicos como que se sentían muy ligados al primario, que tocaban el timbre y esperaban que el profe los vaya a buscar. Son como ese desfasaje que existe también entre las normas institucionales, las normas de convivencia institucional, los contratos pedagógicos que se hacen, que todas las escuelas y cada docente tiene una diferente. Entonces son como distintas cuestiones que los chicos tienen que tener un primer acercamiento para que después no sea tan dificultoso este encuentro que ellos realizan con una institución nueva. Y entonces es necesario nosotros poder intervenir desde ese lado. Qué complejo, Flavia, discúlpame, qué complejo, digamos, tener que pensar en todas estas variables que inciden directamente a este niño o a este puber que está ingresando al secundario, porque ya desde el vamos es muy complejo, o sea, poder interpretar todas las variables que pueden influir o no en esta transición. Para ello me genera como una duda casi enigmática, diría yo, de cómo influye o cómo el contexto puede determinar, si se quiere, estas transiciones.
Digo, porque si estamos hablando de zonas rurales o de zonas céntricas o de zonas periféricas, seguramente hay como conceptos que van difiriendo en cuanto a la educación y a estas transiciones, que seguramente van a tener repercusión. Entonces me gustaría que puedas comentar qué papel cumple el influjo contextual en estas transiciones. Sí. Bien. Sí. Bueno, yo lo que te estaba describiendo primero en cuanto a lo que tiene que ver con los horarios, bueno, y todo el tema este de los contratos y las nuevas normas, yo lo enmarqué en lo que hace a la operacionalización de las variables, que es a donde hace uno unas categorías, les puse como los factores internos, institucionales, que influyen a los chicos en este proceso de transición. Y otro de los factores son externos, que pues los podemos... los caractericé como los sociales y culturales. En este caso, la zona donde se encuentra inserta la escuela es una zona urbana, rural, digamos, en donde la mayor parte de los padres de estos alumnos trabajan en agricultura. Entonces, lo que yo también podía observar es que como que está sobrevalorada la cultura del trabajo por sobre la educación, que no está mal, está perfecto, pero que estos chicos a esta edad y en este momento de su vida tienen que tener centrado digamos, el sentido de terminar el secundario, de educarme, de estudiar, y después el trabajo. Pero también eso está bien generado por el contexto y por la cultura de los chicos. Entonces también volverlos a ellos a ponerlos en lugar de estudiantes, primero de estudiante y después soy el resto, en la escuela. Entonces, la importancia esta de también tener en cuenta los valores que los chicos traen desde su casa, de su cultura, de la escuela, y ayudarlos a ellos a aclarar para que puedan ellos también, digamos, valorar el estudio y el sacrificio de ellos de ir a una escuela, de poder concluir sus estudios. Flavia, ¿pensás que los contextos rurales o urbanos tienen como una demarcada conceptualización de la educación como para suponer o hipotetizar que el fin de la educación termina en un nivel secundario? Entonces, por ahí es importante preguntarte si es determinante el contexto educativo como para pensar en estas transiciones. ¿Podrías aclararnos eso, por favor? Sí, totalmente, que son influenciables en los procesos de los chicos, porque los chicos al estar cruzando este proceso de transición, ante cualquier dificultad que tengan, que no comprendan o que se les realice complejo a ellos resolverlo solo, tienden a desertar. Entonces, después de la escuela, ¿qué está? El trabajo. Entonces está como esta segunda opción, que si no estudio, trabajo. Entonces, como dice el autor Sergio Rascován, de no dejar que estos chicos caigan del sistema, es ahí donde entramos nosotros a trabajar, porque se realiza un acompañamiento tanto desde lo afectivo como desde lo académico a los chicos. En no dejar que estos chicos caigan en el sistema y quedan como esos tildados, como los nini, que los suelen llamar, los que después ni trabajan ni estudian. Entonces también ahí nosotros podemos realizar esa intervención antes de que se produzcan estas cosas como el abandono de la escuela o repitencias en muchos casos. Claro, Flavia, sí, seguramente que el resultado es ese. Y podrías por ahí mencionar si conoces por ahí estudiantes de la zona en la que realizaste tu trabajo final, que han como recaídos en estos niní, diría Rascován, o pensás que
hay un cambio que los posicione en otro lugar, si se quiere, tanto de la familia o de los que están inmersos a esta transición? No conozco particularmente de esa escuela, pero sí desde el contexto de donde vivo, de casos reales que uno sabe, que siempre conoce, que cuesta a los chicos después de cierta edad de volver a iniciarse en estudiar, terminar el secundario, que ahora es fundamental para todo, y que también hoy la cuestión laboral también es otra dificultad, entonces como que ellos quedan en la nada, quedan ahí. Y bueno, y es importante para nosotros poder intervenir desde la prevención. Perfecto, perfecto, perfecto. Flavio, me gustaría conocer cuáles fueron a las conclusiones que vos arribaste, cuáles fueron los resultados, si se quiere, de este trabajo final. ¿Podrías mencionar Sí, algunos, bueno, aunque sea? sí. Bueno, uno de los más importantes para mí es la falta del proyecto de articulación que se debe realizar entre ambos niveles y no es con el fin de desligar responsabilidades ni de responsabilizar más a un nivel que a otro, sino que es algo que se debe trabajar en conjunto entre todos los niveles. Yo básicamente hago hincapié entre el nivel secundario y el primario y el secundario. Y bueno, que hay una necesidad de conocer acerca de qué es un proyecto de articulación, de cómo se planifica, cómo se ejecuta y cómo se lo evalúa, para después tener posibles resultados. Y también entendiendo que no generalmente yo realice un proyecto de articulación para intervenir hoy en cierta institución, me va a servir para el año, para otro grupo, porque también va a depender mucho de las características de los chicos con los que yo trabajo. Por eso es necesaria la articulación, la comunicación tanto del primario como con el secundario, para poder aunar criterios y de ese modo trabajar en conjunto. Y otra también de las conclusiones que saqué, que es que los chicos necesitan, es un acompañamiento fundamental desde afectivo, desde cómo se sienten, qué es lo que piensan, qué es lo que esperan, tanto institucional por parte de la escuela como de la familia, ya que ninguna puede trabajar de manera separada, sino que es también se tiene que realizar un trabajo articulado entre institución, familia y los estudiantes. Y también concluyo diciendo que los factores externos, como los culturales y los sociales, y factores internos institucionales como la carga horaria, el tema de las exigencias que requiere una escuela técnica, influyen totalmente en un proceso de transición. Es decir, que ante la pregunta inicial, que era una experiencia de articulación o de desarticulación, ¿qué podrías decir al respecto? Claro, ahí para mí queda abierta la pregunta todavía, porque es a dónde podemos ver todavía, dónde hay articulación y podemos ver qué estamos haciendo también para articular. Perfecto, sí. Bueno, Flavia, para finalizar, te voy a hacer la última pregunta, que es que no puedo no hacértela porque nuestra disciplina responde a lo humanístico, y me gustaría saber cómo te sentiste en el transcurso desde que iniciaste con el anteproyecto, o mucho antes aún, desde que generaste la idea de la que hoy nos está exponiendo. ¿Cómo te sentiste y qué es lo que le dirías a todas estas personas, a todas estas chicas y chicos que están iniciándose o terminando ya con las últimas materias en lo que es una carrera de grado? ¿Qué es lo que le podrías decir vos? Y bueno, yo tuve bastantes dificultades para realizar mi tesis por diferentes motivos, porque también a veces se dificulta a la hora de buscar asesores y también de realizar el tema del anteproyecto,
pero una vez que lo pude realizar, es como que también es lo que yo les quería decir a los chicos, que hacerlo solo también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Que uno al hacerlo solo maneja sus tiempos, sus disposiciones, va al ritmo que uno quiere y puede. A diferencia de hacerlo con otro, por ahí se dificulta que tenés que aunar criterios, que tenés que ver tiempos, espacio y otras cuestiones. Entonces también animarlos que en el caso de que no puedan hacerlo por una u otra razón con alguien más, poder realizarlo solo, porque no es imposible. Sí tiene el doble de trabajo, un doble de esfuerzo, pero que sí se puede. Perfecto, Flavia. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna una pregunta, alguna inquietud que le podamos hacer a Flavia. Enzo, Sí, sí, a mí me gustaría preguntarle a Fran que sí, en sí pudo responder ahí, como ella tal cual dice, esto queda como un interrogante, una articulación o una desarticulación, ¿no? Y concuerdo totalmente que es sumamente necesario un proyecto adecuado de articulación, tanto a nivel primario, secundario, y así a la vez que sea con lo que es educación superior, ¿no? No universitario o universitario, y en un trabajo en red entre sociedad, escuela y familia y una política educativa que la pueda unificar. Em, Pienso y le pregunto, no sé, tal vez en su bosquejo, si ha observado alguna propuesta mediante cuando hizo todo su recorrido de investigación, alguna propuesta que haya sido, por decir, viable, se ha podido decir, bueno, es la que dio más indicios positivos o no hay tal vez un registro, tal vez hubieron muchas propuestas, pero no fueron lo esperado, ¿no? Como obviamente queda el interrogante ahí, pero le consulto por eso si se ha podido bosquejar alguna propuesta viable en este sentido en cuanto a esta articulación, si pudo visualizar ella o no hay no se observó todavía nada. En esa institución particularmente, Sí, o si vos puedes conocer o dar registro de uno de que haya sabido, porque es como vos decís, creo que no hay un proyecto clave ahora, obviamente que de acuerdo a la población que tenga cada institución, pero si no se ha bosquejado absolutamente tanto ahí, o que tengas conocimiento de que en algún lado haya podido responder una propuesta acorde a lo que uno espera, ¿no? claro, sí, no, bueno, en esta institución particularmente es como que quedó ahí en proceso el proyecto, pero siempre se hace hincapié más que todo en el paso del secundario al universitario. Ahí sí hay muchos proyectos que hablan de articulación, en los que los chicos ya tienen un primer acercamiento a la universidad, a las carreras, a lo que ellos pueden elegir, pero en el nivel, en proyectos que hablen directamente desde articulación del nivel primario al secundario, no. En esa Gracias. institución particularmente. Gracias, Fla. No sé, Enzo, si hay otra pregunta de los chicos, sino ya para cerrar. bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Felicidades también a César, a Aldana, por habernos iluminados con sus sentidos trabajos. Muchísimas gracias, José. Yo te digo Capocha, pero bueno, te voy a decir José. Sí, ya ves, así es. Muchas gracias. Bueno, felicidades también a Flavia, que es una gran profesional y una gran amiga mía. Y sin más que decir, los saludo a todos ustedes. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, chicos, damos cierre a este primer día de las jornadas, así que bueno, tomo las palabras también de Enzo, agradecerle a él, a Flavia, a Aldana, a Matías, César por la generosidad, el compromiso y el querer participar, ¿no? Así que en ese sentido, muchísimas, pero muchísimas gracias a todos. Gracias Cristina, gracias a Jessica, gracias a los que están, a los asistentes que son el motor, creo, de esto, y a los que nos están siguiendo en vivo por la fanpage. Así que muchísimas gracias y seguramente mañana nos encontramos también a las 19 ya para la última jornada del día que tenemos 2 expositores. Así que muchísimas gracias a todos y seguramente ya nos estaremos encontrando. ¿Sí? Gracias, gente.
Gracias a todos y todas. Buenas noches. Hasta mañana.